Patrullar había empezado a ser parte de su rutina después de una semana. Patrullar con Eraserhead tardó un poco más en volverse normal. Tardó un poco más en ver a Eraserhead y dejar de sentir su instinto de luchar y huir, sin dejarse atrapar. Claro que seguía siendo cauteloso con Eraserhead, pero era solo una precaución necesaria. Su progreso con el héroe aumentaba cada día. No sabía por qué eso le causaba tanta alegría. Desde gruñidos de saludo hasta un abrazo que, por miedo, no pudo corresponder tras el incidente del gorila, Cabeza y Razor se abrió paso, poco a poco, en su mansión de soledad, duramente ganada y mantenida, a la que llama vida. Izuku dejó de fingir quejas hace un tiempo. Los sobres de gelatina siempre eran un éxito. Estaba en su tercer día de la noche mientras él y Eraserhead estaban sentados en silencio en un tejado. El viento soplaba con fuerza y lo hacía sentir aún más agradecido con la anciana que le había regalado su abrigo. Eraserhead le había preguntado una vez, al principio de su vigilancia improvisada, si tenía frío y se lo tomó al pie de la letra. No habían hablado mucho desde entonces. Silencio y gelatina, las dos cosas que ya esperaba de Eraserhead. Incluso con sus visitas esporádicas a la vida del hombre, no había aprendido mucho sobre él. Que él supiera, aún podía odiar a los gatos, y seguía medio convencido de que odiaba el sol. Ya lo había visto sisear a una farola. Quizás fue más un gruñido que un siseo, pero eso era un punto en su lista de, Eraserhead es un vampiro, si alguna vez había visto uno. Estaban vigilando un edificio donde vivía un supuesto líder de una pandilla. Estaba demasiado cerca del edificio de Izuku, así que Izuku se quedó para asegurarse de que Eraserhead y el imbécil no se acercaran. El líder de la pandilla, Izuku, no recordaba su nombre y por eso lo había llamado Cangrejo, y había sido responsable de múltiples secuestros en la zona en los últimos meses. Un gran avance respecto a su trabajo original, que consistía únicamente en traficar drogas. Sin embargo, les había estado dando dinero. El líder pudo comprar una casa completamente nueva lejos de la zona barata de la ciudad. Esta era su última semana en su apartamento actual. A Eraserhead se le había encomendado la tarea de vigilarlo antes de que se moviera, buscando cualquier actividad sospechosa que pudiera ser motivo para arrestarlo. Crab tenía una peculiaridad muy peligrosa y, a la vez, muy interesante, que Izuku estaba ansioso por analizar. Podía fabricar drogas con su propia sangre. Las drogas no eran como cualquier otra que el sistema médico tuviera en circulación. Si se tomaban durante demasiado tiempo, podían empezar a dañar el estómago desde dentro, y ni siquiera se notaba hasta que era demasiado tarde. Una forma muy fácil de matar a alguien era triturarlas hasta convertirlas en polvo. Su única característica distintiva eran pequeñas pecas verdes en su interior, que brillaban bajo la luz. Izuku se preguntó qué más podría crear su don. ¿Podrían las drogas usarse para curar ciertas dolencias si se programaran así? ¿Podría la muerte reducirse a una simple enfermedad? Y, de ser así, ¿cuánto habría que tomar? Las píldoras se crean con su propia fuente de energía. Lamentablemente, no pudo hacer sus preguntas, así que Izuku decidió que ese cangrejo era un imbécil por la poca información que le dieron, y se conformó con sentarse en silencio en un tejado durante horas esperándolo. Observar era mucho más difícil. Llevaba una venda nueva en la cara bien atada, y se sentía peor cada vez que Eraserhead le ofrecía sus binoculares. Pero el tipo estaba dentro. Podía oír los latidos de su corazón. Todo estaba en calma, una calma inquietante, como la calma cuando sabes que se avecina una tormenta, pero no puedes demostrarlo. De vez en cuando, el tipo se reía con la tele encendida de fondo, pero la mayor parte del tiempo se quedaba tirado en el sofá durante horas. Le recordó a Izuku su propia vida antes de Fox, solo unos kilómetros más abajo. Izuku siempre vio a los pocos que vivían en las afueras de su zona como buenas personas. Personas que veían más allá del dolor, el miedo y la muerte que habían impregnado la zona durante los últimos 8 años. Sin embargo, entre los dibujos de crayones de los niños y los senderos construidos lentamente a través de las grietas de la tierra, había un asesino y secuestrador que se tejía en la mismísima estructura de su propio territorio. ¿Cuántas veces había pasado Izuku por delante de la casa de aquel hombre sin siquiera mirarlo? ¿Cuántas veces le había dado igual? ¿Cuántas personas habían resultado heridas por su inacción? A Izuku le costó mucho no correr a su puerta, abrirla de una patada y golpearlo hasta dejarlo sin aliento. Izuku odia a la gente que miente. Quizás por eso se odia tanto a sí mismo. La cantidad de secretos que Izuku lleva consigo a diario era francamente horrible y perturbadora.
Izuku había estado aprendiendo a vivir consigo mismo durante los últimos 13 años de vida, aún no había descubierto el secreto. Su tercer paquete de gelatina fue añadido a la pila y reemplazado casi inmediatamente por un cuarto. ¿De verdad te gustan?, murmuró Eraserhead. Izuku se obligó a asentir lo más despacio posible. Entonces, Eraserhead dejó que una de esas sonrisas se dibujara en su rostro, donde el cambio solo se nota si prestas una atención escalofriante o simplemente, flash, un segundo está deprimido y al siguiente, rebosante de alegría. Otro recuento para su cuadro de vampiros. En el instante en que Eraserhead apartó la mirada para observar a Fox, un latido entró en el callejón, arrastrando una caja que contenía otros 2 latidos dentro. Izuku necesitaba gritar, necesitaba contárselo a Eraserhead y detenerlo antes de que el imbécil de cangrejo los atrapara, pero ¿cómo podía explicarlo? Fox ya era tan impredecible que el simple hecho de oír los latidos del corazón era casi creíble. No llegarían a la conclusión de las múltiples peculiaridades, al menos no al principio. El cerebro humano estaba conectado a lo que conocía e ignoraba lo que no. Es casi gracioso cuántas posibilidades podría ignorar un cerebro simplemente porque no es la respuesta obvia o porque nunca se ha hecho. Como si todo no tuviera que empezar por algún lado. Sin embargo, podrían llegar allí con el tiempo, y el sustento de Izuku podría verse destruido en un instante. Por desgracia, no podía permitir que la gente sufriera para salvar su propio pellejo. Simplemente tendría que aprovecharse de la estrechez de miras de quienes lo rodeaban. Eraserhead le gritó mientras saltaba directo al callejón. Un fuerte crujido resonó en el suelo, probablemente sus propios huesos, ya que estaba atrapado. El suelo estaba muy seco. La chica con la caja se atragantó cuando sus piernas comenzaron a crujir y repararse para permitirle ponerse de pie nuevamente justo a tiempo para escuchar los latidos del corazón de Eraserhead unirse a ellos en el callejón. No perdió tiempo y corrió hacia la dama. Izuku no era muy sociable, pero cargar con una caja con forma de ataúd con 2 personas vivas dentro no le daba buena imagen. Patear la caja hacia Eraserhead la enfureció mucho más de lo esperado. Agachándose para esquivar un puñetazo directo a su cabeza, le dio una patada en el estómago y la mandó volando hacia atrás al suelo. Sus manos se apretaron contra el suelo y se hundieron profundamente en la grava a su lado. La pregunta de cómo lo había hecho le rondó la cabeza durante 5 segundos antes de que 4 altos y estrechos muros de metal lo envolvieran. Izuku tenía una lista corta de miedos. Su padre, la nieve, que otros murieran por sus actos y, además, tenía una claustrofobia terrible que le derretía el cerebro. No era tan grave de niño, llantos y gemidos suaves cada vez que se quedaba atascado en un lugar donde no podía moverse. Entonces el médico lo descubrió. ¿Qué es más interesante que un Nomu que pudiera sentir que un Nomu que pudiera temer? Al principio, su padre había negado sus experimentos, usando el pequeño armario al fondo de la habitación de Izuku solo para castigos. Hasta que a los 9 años decidió interrogarlo. De repente, toda su vida se convirtió en un castigo, y ninguna humillación serviría de nada. Pasó semanas encerrado en un armario, una jaula o lo que el médico decidiera que era mejor, mientras el ritmo cardíaco de Izuku nunca disminuía. El miedo nunca se apaciguaba. El médico seguía riéndose a carcajadas cada vez que sus lágrimas empezaban a desbordarse por sus ojos inertes. Finalmente, las opresiones desaparecieron. Una vez más, su padre le hizo un pequeño favor. Tomó todas las medidas necesarias para respirar. No se toleraba nada menos que la perfección, a menos que quisiera estar atrapado entre esas 4 paredes que le cerraban constantemente los pulmones. Con la cabeza aplastada bajo la presión del metal. En ese callejón, juró oír la risa de un médico maníaco y sádico resonando en el aire. Las lágrimas volvieron a manchar su venda, y las paredes seguían aplastándole la piel. Quizás su mente le estaba jugando una mala pasada, pero jura que sintió cómo las paredes se hundían. No sentía sus extremidades mientras se extendían como un rayo, intentando frenéticamente ahuyentar las paredes. Se mantenían erguidas a pesar de sus agites. Intentó gritar, pero su garganta se oprimió al unísono con las paredes, y solo pudo emitir un grito húmedo y entrecortado. Un latido cada vez más rápido mientras su mente buscaba en cada recuerdo conocido una salida sencilla, sin encontrar nada. Porque una vez más, era total y absolutamente inútil, y eso le dolía en el alma. Un alma magullada y golpeada, que estaba lista para caer y rogar por lo que fuera necesario para alejar las paredes de él. Afuera se oían gritos y peleas, pero se convirtieron en un simple ruido de fondo para el pánico del siglo de Izuku.
Era tan terrible porque se había acostumbrado a la libertad, lo sabía. El cielo que colgaba apaciblemente sobre él conocía sus escapadas nocturnas. Sabía cómo Izuku volaba por todo su apartamento ante la idea de volver a quedar atrapado en cualquier lugar. Podía ver cómo sus intentos de huida solo lo hundían aún más en su pozo de desesperación, encerrado entre las 4 paredes de agonía que lo rodeaban. Cuando finalmente cayeron, Izuku no pudo evitar correr. Su corazón estaba más agradecido que en años por poder respirar de nuevo. Las lágrimas se las llevaba el viento mientras seguía corriendo. Manos temblorosas se deslizaban por su creciente y descuidado cabello en un intento fallido de no sentirse atrapado. Esta vez no pudo correr hasta Ozu, así que recurrió al primer tejado que vio. Todos los tejados pertenecen a las estrellas, y en ese preciso instante se sentía uno con las masas informes atrapadas. Ambas atrapadas en su lugar para el resto de la eternidad, incapaces de moverse ni de decepcionar a todo un pueblo sin su guía. Incluso cuando se hubieran movido, nadie que importara lo notaría, porque el mensaje tarda tanto en llegar. Su pecho seguía expandiéndose y contrayéndose de una forma demasiado rápida para su comodidad. Respirar más despacio se volvió algo natural de nuevo, como solía serlo después de que lo encerraran. Haciéndose un ovillo, dejó caer las lágrimas. Unas 70 escaparon de sus ojos antes de que volvieran a oírse pasos. Débiles y ligeros, provenientes del lugar del que acababa de huir. Eraserhead se había tomado su tiempo antes de reaparecer. Recordó cómo, egoístamente, abandonó una pelea que había iniciado sin aportar nada, porque le asustaban las paredes oscuras y cercanas. Un rubor le inundó el rostro y se acomodó entre las lágrimas, los sollozos contenidos, los gritos y las palabras no dichas. Cuando Eraserhead apareció de nuevo en la azotea, Izuku estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para preocuparse. Un miedo enredado aún lo atravesaba con los recuerdos de su primera vez en una azotea con él, solo atenuados por los últimos 12 momentos que pasaron juntos. No borrados, mientras la sangre siguiera subiéndole por la garganta cada noche, jamás se borraría. Se sentó tranquilamente junto a Izuku y pronunció palabras que no entendía en la niebla que lo envolvía. Dejándose calmar por ellas, la respiración de Izuku comenzó a calmarse. La violenta tormenta de sus pensamientos comenzó a calmarse, convirtiéndose en una corriente fuerte. La sensación de las paredes aplastándolo por todos lados aún lo atormentaba. Sin embargo, dejó que se convirtiera en un ruido de fondo apagado en la larga lista de cosas que lo atormentaban. Izuku no podía ver cómo lo miraba. Algo en él le decía que era lástima. Cómo Eraserhead no le había dado la espalda a Fox y nunca había mirado atrás era algo que no entendía. Fox no había hecho más que ser la molestia y el alborotador que la gente decía que era, y a pesar de eso, Eraserhead seguía siendo espinoso y rencoroso. A veces, Izuku solo quería presionar a Eraserhead hasta el último resquicio de su corazón hasta que lo dejara sin pensarlo 2 veces. El miedo a decepcionar involuntariamente a uno de los únicos adultos en su vida era casi insoportable. Entonces recordó que, de alguna manera, Fox debía protegerlo si alguna vez llegaba el momento. Si era él o Eraserhead contra su padre, Fox estaba listo para correr y dar su vida para que el don de Eraserhead se mantuviera lejos de su alcance. Izuku probablemente se mantendría con vida en cualquier escenario. Decidiendo no pensar más en su fallecimiento, se sentó nuevamente y sorbió con todas sus fuerzas para contener las lágrimas. Gracias, murmuró Izuku. Sus piernas colgaban del borde del techo. El viento las empujaba, obligándolas a balancearse. ¿No te fijaste en nada de eso?, pregunta Eraserhead. Hay casi un arte en la poca emoción que podía contener en su voz. ¿Cómo podía decir lo suficiente para llenar un libro entero, y aún así su voz dejaba las palabras despojadas de su significado básico, con el único subtexto siendo que no hay subtexto? A Izuku le gusta eso de él. No, asintió Izuku, emitiendo el sonido P al salir de su boca. ¿Por qué no me sorprende?, preguntó Eraserhead con una expresión inexpresiva. Hubo un largo silencio después de que habló, como si esperara una señal para poder seguir adelante, incluso para hablar con él. Como si no pudiera simplemente decidirlo y dejar que la vida de Izuku se derrumbara ante sus ojos. Izuku posee un poder frágil y vulnerable, casi inexistente, en cada interacción con Eraserhead. Hiciera lo que hiciera, Izuku nunca podría estar más allá de Eraserhead. Una simple mirada al chico que estaba a sus pies, e Izuku se derretiría como si nadie lo esperara en este mundo. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó Eraserhead. Bajó la vista hacia el chico y, en lugar de aplastarlo, lo levantó a la altura de sus ojos.
Puede que nadie lo extrañara, pero Eraserhead no necesitaba saberlo si eso mantenía latiendo su marchito y magullado corazón. Soy claustrofóbico. ¿Qué más puedo decir? Se burló Izuku. Esa fue una reacción bastante fuerte para la claustrofobia, señaló Aizawa. Tan cierto como siempre, Izuku siempre reaccionaba de la peor manera cuando su claustrofobia se manifestaba, porque la violencia era uno de sus únicos rasgos característicos. Realmente claustrofóbico, comenzó Izuku, y puede que no pudiera verlo, pero podía sentir la incredulidad que irradiaba Eraserhead en masa. Una vez intenté arrancarle el brazo a alguien, me dio algo de claustrofobia, admitió Izuku. Una historia completamente real, la sangre se le descomponía en el cerebro y solo podía registrar el miedo y el dolor. Así que, cuando vio a otra persona frente a él, solo pudo pensar en luchar. Lucha violenta. Su víctima habría perdido el brazo esa noche si su padre no hubiera estado tan empeñado en mantener las manos del chico intactas. Izuku lamenta haberse visto obligado a hacerlo, no se arrepintió de a quien se lo hizo. Digámoslo venganza por el accidente ocular. ¿Siempre has sido un niño violento?, preguntó Eraserhead. No soy un niño, se defendió Izuku, sin saber por qué esa parte de la frase lo ofendía tanto. En cualquier otra situación, tener 13 años sería considerado un niño para todos los demás. Para él, simplemente no encajaba. Sin negar la parte violenta, señaló Eraserhead. La mano del héroe mencionado se posó sobre su hombro, probablemente en un intento de consolarlo. Fracasó estrepitosamente, pues le recordó imprudentemente las paredes destrozándose clavándose en su piel. Justo donde estaba su mano. Él lo ignoró sin pensarlo 2 veces y Eraserhead afortunadamente lo aceptó. Salté a un auto en movimiento y golpeé la cabeza del conductor contra el volante, contó Izuku, con una sonrisa sombría en su rostro al recordarlo. También te peleaste a puñetazos con un hombre que tenía una pistola por pura diversión, replicó Eraserhead. Ese recuerdo también le dibujó una sonrisa, pero por una razón diferente. Supuso que su primera vez como zorro siempre sería especial para él. Incluso si fue accidental y lo puso en un camino que probablemente lo llevaría a la muerte algún día. Quería ayudar a las personas secuestradas a salir, explicó Izuku, y Eraserhead soltó una risa áspera como respuesta. El viento era frío esa noche. En su primera aventura como zorro, el viento era gélido y fuerte, y le arrancó cualquier pensamiento lógico. Esa era su verdadera explicación de cómo había llegado hasta allí. El viento había sido demasiado fuerte todas las noches desde entonces, y por eso lo arrastraba tras cada decisión tonta. Admitir que las decisiones tontas eran suyas era lo máximo que haría. Casi todo lo que hacía era una idiotez. El viento volvió a ser frío esta noche. El abrigo lo envolvió mientras el invierno se acercaba sigilosamente. Necesitaría más leña pronto. Nunca explicaste por qué estabas ahí, dijo Eraserhead. La idea de explicarle que quería robarles a unos villanos para arreglarle la radio al hombre que podía matarlo con una mirada no sonaba muy divertida. Por diversión, mintió Izuku. Muy gracioso, respondió Eraserhead probablemente con el tono más inexpresivo que pudo haber logrado, lo que provocó un bufido de Izuku. Sé que soy muy gracioso. Se rió mientras Eraserhead le despeinaba el pelo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Eraserhead, moviendo su mano hacia el hombro de Izuku. Quiero ayudar a la gente, respondió Izuku. Siempre respondía así. Era la verdad, no. Su egoísmo durante años, sentado en su habitación mientras el mundo ardía, lo había corrompido por dentro, y simplemente tenía que hacer algo. El cuerpo avanzaba para hacer lo que pudiera por ayudar antes de que la mente reaccionara. Izuku no podía pensar en otra respuesta. Claro que algunos se convierten en héroes para cobrar mientras hacen un buen trabajo, y eso es justo. Que les paguen por trabajar es algo que se espera. Mientras no caigan en la avaricia y dejen que el dinero anule la necesidad de ayudar a los demás, convertirse en héroe por el sueldo no siempre era terrible. Dijera lo que dijera Stein. Pero Stein también decía que era más fácil confiar en la bondad de los justicieros. Lo máximo que se podía conseguir del justiciero era un poco de fama y una larga condena. A eso se apuntó Izuku cuando se puso la máscara, y lo aceptó. Aceptar se volvió mucho más fácil cuando no se podía hacer más, aunque se intentara. ¿Por qué cabeza borradora haría este trabajo? Los héroes clandestinos no alcanzan fama. Aunque el sueldo era bueno, solo se cobra por arrestos, y aún así no acogió a Fox. Debió de importarle, o no le estaría dando todos sus paquetes de gelatina, ni se sentaría con él en los tejados ni escucharía sus chistes horribles.
¿Cómo llegó Cabeza Borradora exactamente aquí? ¿Por qué?, preguntó Izuku. Eraserhead se quedó en silencio. Su dedo empezó a golpear el borde del tejado y dejó escapar un suspiro. Los engranajes funcionaban en su cabeza. Izuku casi podía oírlos. Tuve un amigo una vez, reveló. Como si fuera un secreto a voces, Eraserhead no había sido un completo ermitaño toda su vida. Eso es algo que tienen en común. Tenías amigos. ¡Qué sorpresa!, replicó Izuku, sin obtener respuesta del héroe. Era un buen amigo. Le habrías caído bien. Eraserhead se animó. Algo en el corazón de Izuku se encogió al oír esas palabras. No entendía cómo alguien a quien Eraserhead consideraba buena persona podía hacer algo más que tolerar a Izuku. Era confuso que el héroe lo mencionara. Solo se le dice algo así a alguien de quien se tiene una buena opinión, y Eraserhead no podía. Él no. Preocuparse lo suficiente por un niño como para mantenerlo con vida y apreciar de verdad a Izuku Midoriya, precisamente, eran cosas muy distintas. Es difícil de creer, se burló Izuku. La mirada que le lanzó Eraserhead podría haber trascendido todos los sentidos y haber alcanzado la escala cósmica de una mirada mortal. Podría estar maldito. No tengo amigos, admitió Izuku, y milagrosamente la mirada se suavizó. Solía, claro, recuerdos vagos de citas para jugar, explosiones y columpios. Una mano que lo alcanzaba desde un río y un sol que los calentaba mientras jugaban. Izuku ni siquiera recordaba su nombre, pero su rostro estaba grabado a fuego en su memoria. No lo había visto en persona desde que tenía 4 años, pero después de que se escapara, unas cuantas búsquedas para averiguar quién estaba en su funeral revelaron su verdadera identidad. Izuku lo dejó ahí. Arrastrarse en la vida del chico habría arruinado su existencia y la de Izuku. Nunca más tuvo amigos después de eso. Seguro que tienes amigos, argumentó Eraserhead, y el silencio de Izuku habló por él. El héroe solo suspiró de nuevo y siguió adelante, decidido a sacar al niño solitario sentado a su lado de su propia burbuja de soledad. Bueno, seguro que tienes gente que querría ser tu amiga, argumentó Eraserhead. Por muy agradable que fuera la idea, que Izuku fuera amigo de la gente solo les causaba daño. Solo los enredaba en una red que no pidieron ni merecían. Izuku tenía que lidiar con su propio caos o fingir su muerte e ignorarlo como la peste por el resto de sus días. Arrastrar a otra persona a él sería innecesario y extremadamente egoísta para todos los involucrados. Además, Izuku se volvería molesto después de un tiempo, y cuando el resentimiento creciera lo suficiente, podría tener otro problema con el que lidiar. Lo dudo, dijo Izuku. A veces, simplemente hay que dejarse mirar. Eraserhead no se rindió, e Izuku seguía pensando en un callejón. En Cabello Morado, limpiar la playa de Dagoba fue una idea inteligente. No solo sería un beneficio para una comunidad que ha sufrido muchos daños en los últimos años, sino que también podría fortalecerla para volver a usarla contra esos malditos. No podía involucrar demasiado a Shinzo en su vida. Era obvio, Izuku ni siquiera conocía el don del chico, y aunque fuera diminuto e inútil, que se lo robaran seguía siendo un proceso tortuoso que no le desearía a nadie. Sin embargo, Izuku sí quería hablar con alguien. Eraserhead, que se había colado en su vida, lo demostraba. La máscara de Fox le impedía conectar de verdad con el héroe, pero incluso con la que tenían, le hacía anhelar más. Al fin y al cabo, la privación te hace amar algo aún más una vez que lo recuperas. Privado era la única palabra que podía usar para sus relaciones. De niño, tenía libertad total, luego se redujo a solo su padre, su papá, su hermano y el médico. Algún Nomu de paso o alguien con quien tuviera que luchar no estaba incluido. Izuku y su hermano nunca fueron amigos. Nunca se cayeron bien. En retrospectiva, Izuku se daba cuenta de que su padre los estaba poniendo en conflicto, pero su descontento con su hermano era innegable. Siempre lo incomodaba. Incluso cuando la incomodidad se volvió la norma, siempre había algo especial en él. Si Izuku estaba entre la gente con su hermano, podía sentir su presencia. Un instinto innato que se activaba cada vez que estaba cerca. Habían pasado años, pero Izuku aún podía distinguirlo entre la multitud. Los hermanos eran así, su padre le tenía cariño. O más cariño le tenía la idea de que hiciera lo que le pedía. Izuku nunca se enteró por qué decidió acogerlo. Murmurar respuestas o simplemente ignorarlo solo le hacía sentir más curiosidad por lo sucedido. Nunca recibía respuesta, no tenía que llamarlo sensei como su hermano. Mientras no lo desobedeciera, ni siquiera alzaría la voz.
Una falsa sensación de seguridad que lo atraía cada vez, por mucho que supiera que era falsa. A veces, simplemente se sentía bien que sus palabras lo sostuvieran, incluso sabiendo lo fácil que era quitarle la alfombra. Por un tiempo, solo le dieron ganas de clavar la alfombra con más fuerza. El doctor era malvado, un pequeño cabrón sádico y malvado. Izuku solo sintió odio por él, y eso no cambió a medida que crecía. Cuando explotó esa fábrica a los 11 años, esperaba que toda la investigación que ese hombre tenía se consumiera. El hombre disfrutaba oyéndolo gritar. Si algún día pudiera golpearlo en la cara, moriría feliz. Papá era la única persona a la que había amado, aparte de su madre. No era gran cosa, y no podía detener lo que hacían su padre y el médico, pero amaba a Izuku. Se lo dijo una vez antes de que Izuku fuera a que lo explotaran. Ni siquiera pudo decírselo, y ahora probablemente esté muerto por su culpa. Izuku nunca se lo perdonaría. ¿Y si Izuku deja que alguien se le acerque y eso vuelve a ocurrir? Todo lo que lo rodeaba quedó destruido, así que, lógicamente, la única forma de mantener a la gente a salvo era mantenerlos a distancia. Mantener a Eraserhead a distancia. Podría ser amigo de Shinzo y mantenerlo a distancia, ¿verdad? Simplemente no deja que se acerque. Pase lo que pase, Shinzo jamás podría saber nada de él. Todo tenía que permanecer en lo profundo de Izuku, Shinzo y Eraserhead, y cualquier otro héroe que apareciera en su vida podría permanecer en el mismo nivel. Lejos de todo lo que pudiera hacerle daño. Izuku se preocupaba demasiado por la gente. Se dejaría pudrir, quemar y quemar hasta la nada antes de dejar que otra persona inocente les hiciera un rasguño. Sin embargo, también era humano. Los humanos, por desgracia, eran criaturas sociales, e incluso con sus intentos de soledad estos 2 últimos años, seguía encontrando relaciones superficiales con los demás. La anciana de la tienda, el detective, la recepcionista, Eraserhead. Shinzo podría unirse a esa lista. Eraserhead seguía mirándolo. Una suave caricia en su hombro le rozó, e Izuku tuvo que escabullirse al borde del tejado para no caer en un abrazo. Dejar que le importara demasiado era el mayor riesgo de su plan. Eraserhead dejó de empujar y volvió a ponerse de pie. Voy a la comisaría. La mujer delató a nuestro hombre para que podamos llevarlos a ambos y a los cuerpos al hospital, dijo Eraserhead antes de alborotar el cabello de Izuku. Buen trabajo, chico problemático. Izuku se subió la capucha y emprendió el camino a casa. Un plan ya se estaba formando en su cabeza. Su apartamento se había vuelto más cálido. No sabía cuándo ni cómo, pero había algo especial. Como si, poco a poco, las paredes se sintieran menos grises y el aire menos frío. Su mascarilla y su abrigo tenían su propio colgador en su armario improvisado, y sus armas tenían sus propios cajones en la cocina. Su mesa de trabajo estaba más despejada y su refrigerador un poco más lleno. Su fuerte de almohadas tenía 2 extras añadidos a la pila. A pesar de que afuera el frío no hacía más que empeorar, en su pequeño refugio de soledad, todo estaba bien. Nadie podía entrar a la fuerza e intentar matarlo. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía salir lastimado por su culpa. Había 2 fotos en su escritorio. Estaban granuladas y oscuras, y tuvo que imprimirlas en la biblioteca, pero allí estaban. Una era de Eraserhead, tomada de una página de fans de un héroe clandestino. Estaba en movimiento cuando la tomaron, y tenía la mitad de la cara cubierta con su bufanda, pero era él. La publicación preguntaba quién era el héroe que lo salvó, y nadie le había dado una respuesta correcta, pero Izuku sabía quién era. La foto de al lado era de Izuku, o más bien del zorro. Pensó que se veía genial, pero puede que solo fuera Izuku. Esa foto que sacó era de una de las pocas publicaciones que decían que realmente lo estaba haciendo bien. La mayoría de los comentarios lo criticaban, pero decidió ignorarlos. Esta era una pequeña prueba de que realmente estaba haciendo algo bueno por alguien. Por pequeño que fuera, ayudar a alguien estaba un paso más lejos de lo que su padre quería que fuera. Algunas mañanas necesitaba ese recordatorio de que estaba alejándose lenta pero seguramente de la cama por la mañana. Esa noche, por suerte, durmió con facilidad, y a la mañana siguiente, saltar de la cama por la tarde fue igual de fácil. Tenía una misión, después de todo, crear una relación superficial y sin importancia con el chico de pelo morado al que había visto 2 veces. No tiene nada de raro. Shinzo ya estaba limpiando la playa cuando llegó.
Bueno, limpiar sería un término optimista para intentar mover una mesa de ping-pong enorme que se negaba a moverse sin importar lo que hiciera, antes de desplomarse junto a ella con un gruñido. Era una vista bastante patética. Shinzo levantó la cabeza de golpe cuando una carcajada salió de su boca. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Izuku, sus gafas de sol amortiguando la mirada que Shinzo le dirigía. Claro, da igual, murmuró Shinzo mientras se levantaba para intentar mover la mesa de nuevo. Deslizándose por la playa hasta donde estaba Shinzo, Izuku intentó caminar al otro lado de la mesa para ayudar a cargarla. Desafortunadamente, su hombro golpeó un refrigerador que estaba fuera de su vista, y luego tropezó con una red que estaba en el suelo. Caer de bruces le hizo soltar un bufido, y luego intentó ponerse de pie de nuevo. Había arena por todas partes. Quizás no era buena idea. ¿Qué haces aquí?, preguntó Shinzo con voz distante mientras miraba fijamente a Izuku. Izuku ya tenía planeado esto. Empezar la amistad poco a poco y convertirla en la mejor amistad superficial posible. Así de fácil. Solo quiero pasar el rato. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, una manta cubrió la mente de Izuku. Sentía como si su cuerpo estuviera atrapado en las profundidades del agua y solo lo arrastraran aún más. Todo se sentía amortiguado, y su estómago gritaba y golpeaba contra su piel en cualquier intento por regresar a casa. Sin embargo, el entumecimiento se sentía tan bien. Debía ser la peculiaridad de Shinzo. Si su padre conseguía algo así, podría desatarse el infierno. ¿Qué quieres?, preguntó Shinzo, con palabras menos distantes y más sinceras. Una fachada que se desmoronaba ahora que Izuku no podía contraatacar. Quiero ser amigos superficiales, dijo la voz de Izuku sin su consentimiento. Era una peculiaridad rara, era como un lavado de cerebro. ¿Qué más podía obligar a alguien bajo su control? Shinzo meditó su respuesta por unos instantes antes de que la dichosa alfombra bajo los pies de Izuku fuera arrancada sin piedad y arrojado al agua helada. El dolor de estómago se agudizó aún más al ver que podía volver a mover su propio cuerpo, y tuvo que detener físicamente el vómito para que no subiera más. Lo siento, murmuró Shinzo antes de recostarse de nuevo contra la mesa de billar. Bajó la cabeza avergonzado y empezó a juguetear con la piel alrededor de la mandíbula. Izuku no sabía por qué estaba molesto. Su don era realmente interesante. Eso fue genial, lo felicitó. ¿Qué?, dijo Shinzo, con una voz y una mirada probablemente muy confusas. Lo cual solo confundió aún más a Izuku. El don de Shinzo tenía tantas posibilidades que podía explorar y descubrir, y sería extremadamente útil para algunas de las actividades nocturnas de Izuku. Incluso si nunca pudiera involucrarlo en ellas. El experimento mental fue suficiente para mantenerlo despierto durante semanas. ¿Cuánto tiempo puedes controlar la mente de alguien? ¿Qué necesitas para dominar a alguien? Es una pregunta. Probablemente sea una pregunta, lo siento. ¿Cuánto tiempo después de responder la pregunta puedes controlar la mente de alguien? Si dice algo más después de responder, puede eso romper el control. Si le haces una pregunta cuya respuesta desconoce, ¿qué haría? ¿O qué pasa si le dices que haga una voltereta hacia atrás pero nunca antes ha podido? Lo haría de todos modos. Si reprime algo y se convence de una mentira, y le preguntas la verdad, diría la mentira o la verdad. Las preguntas de Izuku surgían una tras otra más rápido de lo que Shinzo podía responder o de lo que Izuku esperaba. Si tuviera un cuaderno ahora mismo, se estaría llenando más rápido de lo que imaginaba. Las maneras en que se podía usar el don eran infinitas. Los dones siempre habían sido la debilidad de Izuku, la mención de uno genial, y podía estar hablando, haciendo preguntas y queriendo hacer experimentos durante semanas. En su soledad, tenía que limitarse a analizar héroes y ver peleas, pero con Fox y permitiéndose hablar con alguien, su interés simplemente se desvaneció. Eres extraño, observó Shinzo. Lo siento, se disculpó Izuku, visiblemente desanimado. Su hermano siempre se quejaba de sus preguntas molestas. No, me gusta, está bien, corrigió Shinzo, y por un instante se sonrieron. Entonces Shinzo se aclaró la garganta y su apatía volvió a la normalidad. La sonrisa nunca abandonó el rostro de Izuku. Extrañaba tener amigos, no uso mucho mi don, así que no puedo responder a la mayoría de tus preguntas, se disculpó Shinzo. Volvió a recoger basura de la playa y a meterla en las bolsas que había traído. Bueno, podríamos hacer algunas pruebas y probar algunas cosas, sugirió Izuku, y recibió una mirada fulminante como respuesta antes de que Shinzo corrigiera, no me gusta usar mi don. Oh no, entonces,
Izuku rió, y Shinzo puso los ojos en blanco. Volvieron a guardar silencio mientras metían la basura en las muchas bolsas que Shinzo había traído. Para cuando se cansaron, habían llenado 9 bolsas. Al final, se sentaron uno al lado del otro en la mesa de ping-pong mientras Shinzo recuperaba el aliento e Izuku fingía hacer lo mismo. Que conste, empezó Shinzo, no me importaría que fuéramos amigos superficiales. Shinzo le sonreía, e Izuku le devolvió la sonrisa. La diferencia de altura entre ambos era abismal. Izuku apenas le llegaba al hombro, así que para verle la cara cuando estaban sentados uno al lado del otro, Izuku tenía que levantar la vista y entrecerrar los ojos. El atisbo de una sonrisa era fácil de distinguir. Shinzo saltó de la mesa y comenzó a hurgar en una pila debajo de la mesa de ping-pong antes de encontrar lo que estaba buscando. «Sabes que quien tiró esta mesa tampoco quería la pelota ni las raquetas», señaló mientras llevaba una pelota de ping-pong empaquetada y 2 raquetas. No era una sonrisa de verdad en el rostro de Shinzo, pero Izuku supuso que era lo máximo que iba a sacarle del chico por un tiempo. Para ser sincero, nunca he jugado antes, admitió Izuku, y Shinzo, aparentemente impactado, empezó a abrir el paquete con un brillo especial en los ojos. Eso debería ser un delito. Ven aquí. Le hicieron señas a Izuku para que se acercara, y pronto tenía una raqueta en la mano, y Shinzo estaba al otro lado de la mesa con una bola en la suya. Yo sacaré, luego tienes que golpear la pelota y llevarla a mi lado. Luego la devuelvo por encima. Solo está permitido golpear la mesa de tu lado 2 veces antes de que se tire por encima o la otra persona consiga un punto, explicó Shinzo mientras botaba la pelota contra la mesa. Izuku entrecerró los ojos hacia la paleta y luego volvió a mirarlo. ¿Esas son las reglas reales?, preguntó. Son las reglas de Shinzo, dijo antes de servir la pelota a su lado antes de que Izuku la fallara de inmediato. Entonces Izuku intentó servirla y falló 2 veces antes de golpearla por encima de la cabeza de Shinzo. Afortunadamente, Shinzo mantuvo la risa a raya hasta el 6º intento horrible de saque de Izuku, y se echó a reír a carcajadas al verlo. «Eres pésimo en esto», resopló Shinzo. «Oh, cállate», Izuku puso los ojos en blanco. Esta vez sí logró sacarlo correctamente, y siguieron jugando durante unos 3 golpes más hasta que Izuku volvió a fallar. «Progreso», asintió Shinzo. Siguieron jugando mientras el sol comenzaba a ponerse. Siguieron jugando mientras pasaban las horas, y más risas se escapaban con cada giro horrible. Izuku pensó que al final se estaba volviendo bastante bueno en el ping-pong. Además, su objetivo real estaba cumplido. Shinzo le sonreía con una risa fugaz en los labios. Tristemente, se le cortó al mirar la hora. Una avalancha de «mierda» y otras palabrotas se desató mientras Shinzo se apresuraba a poner sus cosas en orden. Cualquier pregunta de Izuku fue ignorada diciendo que se había saltado el toque de queda, y a Izuku le recordaron con dureza que tenía padres. Gente esperándolo en casa. Ignoró el dolor de los celos como restos del lavado de cerebro de Shinzo. Shinzo anotó su número rápidamente en un papel y luego salió corriendo, donde Izuku no pudiera verlo, pero sí pudiera seguir de cerca sus latidos. Al introducir el número del chico en el teléfono destartalado de Izuku, que había robado a los 11 años y desarmado tantas veces que no podía contar, Izuku no pudo evitar sonreír. Uno de sus planes había salido bien. Tenía un amigo con el que podía mantener la distancia, pero también evitar volverse loco de soledad. Además, ahora también jugaba un poco mejor al ping-pong. El sol hacía rato que se había ocultado y la luna había ocupado su lugar. Siendo la luna mucho menos atrevida, se sentó feliz en el cielo y cantó su nana diaria. El sol se había puesto, la multitud se había marchado, e Izuku no tuvo que fingir mientras caminaba a casa con una persona más en su solitaria vida.